Buenos días, amigos contertulios imaginarios invisibles. En este breve extracto de mi libro publicado en Amazon, Navegando en la Filosofía, me quiero referir al pensamiento de Immanuel Kant, quien fue un filósofo en la época de la Ilustración, muy influyente en su época e incluso lo es hoy en día. Sapere aude, voz latina que significa atrévete a pensar. Ten valor para servirte de tu propio pensamiento. Así decía Kant, parafraseando al poeta romano Quinto Horacio, para referirse a aquellos que por pereza y cobardía prefieren seguir siendo menores de edad. En todo caso, ahora es peor, pues pensar se ha vuelto sinónimo de la ociosidad en el peor sentido de la palabra. Immanuel Kant fue un filósofo de la época de la Ilustración y sin duda fue un pensador muy influyente en la Alemania de su época y hoy en día sigue teniendo una gran influencia. Escribió, entre muchos otros, un destacado libro, Crítica a la razón pura, donde expone los alcances y límites de la razón, y es calificado generalmente como el inicio de la filosofía contemporánea. ¿Qué puedo saber?, se preguntó Kant en plena época del iluminismo, cuando se señalaba la razón como la luz del poder que organiza toda la realidad. Ya decía Descartes, pienso, luego existo, expresión que es cimiento del racionalismo occidental, en tanto que, por el contrario, el filósofo inglés David Hume sostenía que todo conocimiento se origina en la experiencia sensible y es la única fuente del mismo, sin la cual no se podría saber nada. Se entendía que había solo una fuente del conocimiento, la razón para unos y la experiencia para otros. Kant tiene la originalidad de plantear una suerte de síntesis entre el racionalismo y el empirismo de tales pensadores. Para Kant el conocimiento se logra con el apoyo de la razón y la experiencia, pero centrado en el sujeto, no que el objeto adecue al sujeto según indicaba la tradición filosófica, sino a la inversa. Con los sentidos recibimos los datos de la realidad, los sometemos a las formas intuitivas del espacio y tiempo y, luego, con el entendimiento los ordenamos mediante conceptos generales, con lo cual se produce un proceso configurador de la realidad. Así entonces, según Kant, la única forma posible de conocimiento de la realidad es la de los fenómenos, esto es, de aquella parte de la realidad que la percibimos a través de la experiencia humana con nuestros sentidos. Lo que es la realidad en sí misma, el noumeno en terminología de Kant, es algo que está fuera de nuestro alcance. Esto es, vemos las cosas no como son, sino que como somos nosotros. Me parece interesante esta analogía que da cuenta gráfica de este planteamiento. Imaginemos una persona que está pescando en el mar con su red y observa que todos los pescados que recoge son mayores que 15 centímetros. Entonces podría deducir que en el mar solamente hay peces mayores de 15 centímetros de longitud. Sin embargo, más razonable sería entender que la red está tejida con aberturas de 15 centímetros y que no puede capturar peces de menor medida. Así es la mente, como la red del pescador, cuya estructura cognitiva solo permite capturar partes de la realidad, los pescados en este caso, que la conocemos siempre referidas a la red, pues la estructura de la red equivale a la estructura mental, y está siempre referido solo a los fenómenos, es decir, solo a las manifestaciones de la realidad que logramos percibir. Nunca podremos saber del todo cómo son las cosas en sí, solo podemos saber cómo las cosas aparecen ante nosotros. De este modo, la conclusión de Kant respecto a las posibilidades del conocimiento humano es definitivamente dramática. No tenemos forma de saber si las cosas son como las percibimos e interpretamos. Estamos condicionados por nuestro sentido y la estructura de nuestra razón. Esto es idealismo filosófico que se centra en el sujeto y subalterna la realidad. Para que haya conocimiento debe existir un contenido empírico resultado de la experiencia posible. Todo nuestro conocimiento comienza por los sentidos, pasa de estos al entendimiento y termina en la razón. Caso contrario, nociones metafísicas como Dios y el alma son conceptos puros de la razón, sin contenidos, pues están vacíos de datos de los sentidos. Esto es el agnosticismo kantiano, es inaccesible el conocimiento de Dios y el alma.
De todas maneras, atrévete a pensar, abre la mente y cierra la red de pescar.